¿Qué demonios es esto, Jessica? ¿Ahora me estás espiando? Richard lanzó su teléfono contra la encimera de la cocina con tanta fuerza que por un momento pensé que la pantalla se rompería. Su rostro estaba enrojecido por la ira. Una intensidad que rara vez había visto en nuestros 27 años de matrimonio. Solo quería saber a dónde se fue el dinero, dije, luchando por mantener la voz firme. Nuestra cuenta de ahorros está prácticamente vacía. 30 años, de fondos para la jubilación, desaparecieron. Revisaste nuestras cuentas sin pedírmelo. Estás paranoica y eres controladora. Se pasó las manos por el cabello, con esa mezcla de gris y negro, en un gesto de exasperación. Este es exactamente el problema de nuestro matrimonio. No confías en que yo me encargue de nada. Richard, $487,000 no desaparecen así como así. Tengo derecho a saberlo. ¡Tengo derecho! Él soltó una carcajada áspera, vacía de cualquier rastro de calidez. No has trabajado en 20 años. Ese dinero es producto de mi carrera, de mis sacrificios. Sus palabras dolieron como una bofetada física. Yo había renunciado a mi carrera como asistente legal para criar a nuestros 3 hijos, mientras él escalaba la jerarquía corporativa en Midwest Financial. Los dos habíamos decidido que uno de nosotros debía quedarse en casa para cuidar a los niños. Había sido nuestra decisión, un sacrificio compartido por el bien de la familia. Si no puedes confiar en mí, tal vez no deberíamos seguir casados. Continuó, con una voz súbitamente fría y calculada. Tal vez un divorcio es lo que necesitamos. Sentí cómo la sangre me abandonaba el rostro. ¿Hablas en serio? Después de 27 años, ¿tirarías todo por la borda antes que explicarme qué pasó con nuestros ahorros de jubilación? En lugar de responder, Richard subió las escaleras de golpe. Escuché cómo abría y cerraba cajones, cómo golpeaba las puertas del armario. Cuando regresó, llevaba una maleta en la mano. Necesito alejarme de tus acusaciones por un tiempo. Volveré cuando te hayas calmado y estés lista para disculparte. ¿Disculparme por preguntar sobre nuestro futuro financiero? Él ya iba, camino a la puerta. Te llamaré cuando esté listo para hablar. No intentes contactarme. Necesito espacio. La puerta se cerró de golpe tras él, dejándome de pie en una casa que de repente se sentía demasiado silenciosa, en los suburbios de Chicago. Mis manos temblaban mientras me dejaba caer en una silla de la cocina. Mi nombre es Jessica Weber, tengo 52 años, y la vida que creía tener, estable, segura, predecible, acababa de implosionar en el lapso de 20 minutos. 3 hijos, todos ahora en la universidad o más allá. Olivia en la facultad de medicina, Thomas terminando su maestría y Zoe en su 2º año de licenciatura. Un esposo de casi 3 décadas que acababa de amenazar con divorciarse antes que explicarme qué había pasado con nuestra cuenta bancaria desaparecida. Con los dedos temblorosos, desbloqueé mi portátil y accedí de nuevo a nuestra banca en 1900 línea, con la esperanza de haber leído mal los números. Pero el saldo seguía siendo el mismo. $3,287 en nuestra cuenta de jubilación, que debería haber tenido más de 490,000. Mientras revisaba las transacciones recientes, noté algo que antes se me había pasado por alto. Una transferencia bancaria de hace 2 semanas, cuando había estado visitando a Olivia en la Facultad de Medicina. Había sido enviada a una cuenta, que no reconocía, a nombre de alguien que me hizo un nudo en el estómago, Diana Blackwell. Richard y yo nos conocimos en la universidad. Él era el ambicioso estudiante de negocios. Yo estudiaba justicia penal con planes de ir a la Facultad de Derecho. Nos casamos jóvenes, justo después de graduarnos, los dos ansiosos por construir una vida juntos. Cuando Olivia llegó 3 años después, tomamos la decisión de que yo pondría en pausa mi carrera, temporalmente. Ese temporal se convirtió en permanente cuando nacieron Thomas y luego Zoe, cada uno con 2 años de diferencia. Nunca resentí esa elección. Amaba estar presente para mis hijos, verlos crecer, ayudar a formar quienes llegarían a ser. Richard prosperaba en el trabajo, ascendiendo de manera constante desde analista hasta la alta dirección. Éramos un equipo,
Él proveía económicamente. Yo manejaba nuestro hogar y cuidaba de la familia. Al menos, eso siempre creí. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero ¿cuál lo es? Superamos las tormentas normales. Presiones financieras cuando los niños necesitaron frenos dentales al mismo tiempo. El estrés de Richard durante la reestructuración de su empresa. La larga enfermedad de mi madre antes de que falleciera. A pesar de todo, habíamos permanecido juntos. O eso pensaba yo. Las cosas comenzaron a cambiar hace aproximadamente un año. Richard empezó a trabajar hasta más tarde, a viajar con mayor frecuencia. Se volvió protector con su teléfono, inclinando la pantalla cuando yo entraba en la habitación. Cuando mencionaba esos cambios, él desestimaba mis preocupaciones como paranoia, culpaba a la presión del trabajo, me acusaba de no entender las exigencias de su puesto. Quería creerle. Después de todo, ¿qué sabía yo de finanzas corporativas? Mi mundo había sido horarios, tareas escolares, citas médicas y la compra semanal en el supermercado. Así que dejé de lado mis dudas, diciéndome que el matrimonio requería confianza. Aún así, pequeñas inconsistencias se iban acumulando. Aparecieron cargos de cenas en el estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito en noches en que decía estar trabajando hasta tarde. Cobros de hoteles en nuestra propia ciudad cuando supuestamente tenía reuniones de trabajo en Minneapolis. Un perfume que no reconocía impregnado en sus camisas. Hace 2 meses encontré un recibo de una pulsera de mujer de Tiffany en el bolsillo, de su traje mientras hacía la colada. Cuando lo confronté, Richard afirmó que era un regalo de jubilación para su asistente, Patricia. Llamé a su oficina al día siguiente con el pretexto de confirmar un almuerzo, solo para enterarme, por medio de la recepcionista, de que Patricia había dejado la empresa hacía más de 1 año. Aún entonces, dudé en actuar según mis sospechas. Habíamos construido una vida juntos, una hermosa casa en Lake Forest, 3 hijos maravillosos, un amplio círculo de amigos. Alejarme de 27 años de matrimonio no era una decisión que tomara a la ligera. Y sinceramente, tenía miedo. Miedo de estar sola. Miedo de empezar de nuevo a mis 50 años. Miedo de lo que el divorcio podría causarles a nuestros hijos, incluso ya siendo adultos. Así que observé, y esperé, y deseé estar equivocada. Guardé mis inquietudes para mí misma, mantuve las apariencias, sonreí en cenas y reuniones familiares, y mientras tanto, al parecer, nuestros ahorros para la jubilación desaparecían en silencio, escurriéndose como arena a través de un reloj de arena que ni siquiera supe que alguien había volteado el día después de que Richard se fue. Estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada de estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito e informes de inversiones. Cuanto más investigaba, peor se veía todo. Los pequeños retiros habían comenzado casi 8 meses atrás, cantidades que no habrían levantado sospechas de inmediato, pero que, con el tiempo, sumaban. Luego empezaron transferencias más grandes hace 3 meses, culminando en la enorme transferencia bancaria a nombre de Diana Blackwell. Busqué ese nombre en Google, pero no apareció nada relevante. Revisé la lista de amigos de Richard en Minnesota redes sociales, pero no encontré ninguna conexión. ¿Quién era esa mujer y por qué mi esposo le había dado nuestros ahorros de toda la vida? Mi teléfono sonó con una notificación. Era de Instagram. Alguien me había etiquetado en una publicación. Algo extraño, ya que rara vez usaba redes sociales. Abrí la aplicación y me quedé paralizada al ver lo que aparecía en la pantalla. La foto mostraba a Richard en una playa, con el brazo alrededor de una mujer que no podía tener más de 35 años. Su cabello rubio caía en cascada sobre unos hombros bronceados y llevaba una pulsera de diamantes tipo tenis que atrapaba la luz del sol. El pie de foto decía: Paraíso con mi amor. Sorry, not sorry, Jessica. Ahora es mío. Vida mejorada. Beneficios Richmond. La ubicación marcaba Bora Bora. El perfil pertenecía a Diana Blackwell. Mis manos temblaban, tanto que casi dejé caer el teléfono. Apareció una notificación de mensaje directo de Diana. Volví a abrir la aplicación y encontré más fotos. Richard y Diana comprando en tiendas de diseñadores,
cenando en restaurantes exclusivos, descansando en la cubierta de un yate privado. La imagen final mostraba a Diana sosteniendo un estado de cuenta bancario, nuestro estado de cuenta, con un mensaje garabateado encima. Gracias por financiar nuestra nueva vida. El último texto decía simplemente: él dice que siempre lo aceptas de vuelta, siempre lo haces. Patética. Corrí al baño y vomité hasta que no quedó nada, salvo bilis amarga. Cuando finalmente me dejé caer contra la pared fría de azulejos, algo cambió dentro de mí. El shock y el dolor dieron paso a una rabia ardiente como jamás había sentido antes. Esto no era solo una aventura, era un robo calculado y una humillación pública. Mi esposo no solo había traicionado nuestro matrimonio, había robado nuestro futuro y lo estaba exhibiendo sin pudor, permitiendo que su amante me provocara con las pruebas. Regresé a la cocina y contemplé los documentos financieros esparcidos sobre la mesa. Con una claridad repentina, me di cuenta de que había estado abordando esto de manera equivocada. Esto no era un simple problema matrimonial, era un crimen. Richard no solo había retirado nuestros ahorros, me había defraudado sistemáticamente, despojándome de mi seguridad financiera y de mi jubilación. Como esposa de un ejecutivo financiero, había absorbido mucho más de lo que creía a lo largo de los años. Sabía acerca de los bienes mancomunados, sobre la responsabilidad fiduciaria en el matrimonio, sobre el fraude financiero. Y lo más importante, sabía exactamente a quién llamar. Tomé el teléfono, sorprendida de lo firme que se había vuelto, mi mano. Mi amiga Valerie había pasado por un divorcio brutal hacía 3 años. Ella había mencionado el nombre de su abogada de divorcios, una mujer especializada en casos de alta conflictividad que involucraban mala conducta financiera. Antes de que pudiera dudar de mí misma, marqué el número. Hola, necesito hablar con Catherine Wilson. Es urgente. Mientras esperaba que me conectaran, comencé a tomar fotos de cada documento sobre la mesa. Richard y Diana me habían subestimado gravemente. Pensaban que era una ama de casa pasiva, que me derrumbaría, rogaría por una reconciliación y aceptaría las migajas que Richard decidiera lanzarme. Estaban a punto de descubrir cuán equivocada estaba esa suposición. La oficina de Catherine Wilson era elegante y sobria, con vistas panorámicas al centro de Chicago. La abogada en persona era un reflejo de su entorno, pulida, profesional, con un aire de intensidad contenida que de inmediato me transmitió confianza. Esta era una mujer que sabía cómo pelear. Infidelidad financiera combinada con infidelidad real, dijo después de revisar mis documentos y las pruebas en redes sociales. Por desgracia, veo esto más seguido de lo que imaginas. Esposos, usualmente hombres, que deciden empezar una nueva vida, pero quieren financiarla con los bienes matrimoniales. ¿Podemos recuperar el dinero?, pregunté, la duda que me atormentaba desde que descubrí los mensajes provocadores de Diana. Parte de él, potencialmente. Las publicaciones en redes sociales en realidad nos ayudan. Son evidencia de que está malversando los fondos matrimoniales. A los tribunales no les agrada este tipo de comportamiento. Catherine golpeó suavemente su bolígrafo contra el bloc de notas. Pero debemos actuar rápido, antes de que desaparezcan más activos. Recomiendo que presentemos la demanda de divorcio de inmediato e incluyamos una solicitud de emergencia para congelar todas las cuentas financieras. La palabra divorcio todavía me hacía un nudo en el estómago, pero asentí. Hágalo. ¿Qué más debería estar haciendo? Documenta todo, cada llamada, cada mensaje, cada gasto. Y necesitamos un contador forense que rastree exactamente a dónde fue el dinero. Tengo a alguien excelente con quien trabajo regularmente. Para cuando salí de la oficina de Catherine, sentía que me habían quitado un peso de encima. Tenía un plan, profesionales de mi lado, y el principio de control sobre mi situación. 3 días después, Richard llamó. Su voz sonaba casual, casi alegre. Hola, Jess. Creo que estoy listo para volver a casa. Espero que hayas tenido tiempo para reflexionar sobre tus acusaciones. Casi me reí de su descaro. He estado pensando mucho, Richard, en muchas cosas. Bien.
dijo, claramente interpretando mi tono calmado como una señal de sumisión. Estaré en casa mañana por la tarde. Podemos hablar entonces. Avisé de inmediato a Catherine. Ella me aconsejó que no dijera nada sobre el proceso legal que habíamos iniciado. Deja que vuelva a casa creyendo que todo es normal. El factor sorpresa juega a nuestro favor. Tendremos los papeles listos para entregárselos al día siguiente. Llamé a mis hijos. Había dudado en involucrarlos, pero Catherine me había sugerido con delicadeza que merecían saber lo que estaba ocurriendo. Como adultos, necesitaban prepararse para los cambios familiares que se avecinaban, y su apoyo sería valioso para mí. Las conversaciones fueron dolorosas pero necesarias. Olivia, mi primogénita práctica, se ofreció de inmediato a tomarse un tiempo libre de la Facultad de Medicina para venir a casa. Thomas, siempre el mediador, luchaba por reconciliar al padre que conocía con el hombre que había robado la seguridad financiera de su madre. Zoe, la más joven y la más emocional, rompió en llanto antes de que el shock se transformara en rabia. Ha estado publicando fotos con esa mujer durante meses, admitió entre sollozos. Las vi en Instagram, pero me convencí de que era alguien que solo se parecía a papá. No quería preocuparte con algo de lo que no estaba segura. Aquella revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. La traición había estado ocurriendo a plena vista, visible para mi propia hija, mientras yo me mantenía ciega por voluntad propia. Voy a casa, insistió Zoe. Thomas también, ya lo hablamos. No, cariño, quédate en la universidad. Concéntrate en tus estudios. Esta es mi batalla. Pero mis hijos, ahora adultos con criterio propio, no se dejaron convencer. Al caer la noche, los tres ya habían organizado su regreso a casa. Olivia llegaría temprano en la mañana. Thomas y Zoe, a primera hora de la tarde. Querían estar presentes cuando su padre regresara, formando un frente unido en apoyo a mí. Su lealtad me conmovió hasta las lágrimas, pero también llenó mi corazón de aprensión. Richard esperaba encontrar a una esposa sumisa, dispuesta a disculparse y a rogar por su regreso. En cambio, se enfrentaría al juicio de sus propios hijos y a una mujer preparada para la guerra. Su reacción era impredecible, y temía que la confrontación pudiera volverse fea. Esa noche, sola en lo que había sido nuestro dormitorio durante casi 3 décadas, apenas pude dormir. El mañana lo cambiaría todo, para bien o para mal. Olivia llegó a las 8 en punto, entrando con su antigua llave. Me miró de pies a cabeza, todavía en bata, con ojeras marcadas, y tomó el control de inmediato, con la eficacia propia de una médica en formación. Mamá, dúchate y vístete. Yo preparo el café y el desayuno. Thomas y Zoe mandaron un mensaje. Sus vuelos llegan a tiempo. Estarán aquí a la 1. Cuando salí del baño, sintiéndome apenas un poco más humana, Olivia no solo había preparado el desayuno, sino que también había organizado los documentos financieros que yo había dejado desperdigados por la mesa del comedor. He estado investigando sobre fraude financiero en casos de divorcio, explicó mostrándome su portátil. ¿Sabías que papá podría enfrentar cargos criminales por esto? Y la amante también, si sabía que el dinero fue obtenido de manera fraudulenta. Nunca había considerado una acusación penal. La idea de que Richard pudiera tener problemas legales más allá del divorcio no me producía placer. A pesar de mi todo, seguía siendo el padre de mis hijos, un hombre al que había amado durante la mayor parte de mi vida adulta. Enfoquémonos en pasar el día de hoy, dije, tomando el café que Olivia había preparado. Catherine llamó a media mañana para confirmar el plan. Su asociado llegaría con los papeles de divorcio poco antes de que se esperara a Richard. El contador forense ya había rastreado una parte significativa del dinero desaparecido. Había ido a cuentas a nombre de Diana y a una LLC registrada recientemente en Wyoming, un estado conocido por sus leyes de privacidad corporativa. La LLC es la prueba clave, explicó Catherine. Fue creada hace 3 meses con Richard como único miembro.
Han transferido allí casi $200,000. Esto no fue un crimen pasional, Jessica. Él ha estado planeando esto por meses. La revelación me produjo un escalofrío. Mientras yo organizaba el viaje por nuestro aniversario, programaba citas dentales y administraba nuestro hogar, mi esposo había estado preparando sistemáticamente su huida y el robo de nuestra jubilación. Thomas y Zoe llegaron juntos, habiendo coordinado sus vuelos para encontrarse en Denver. Ver a mis 3 hijos reunidos en nuestra casa familiar, unidos en su apoyo hacia mí, me llenaba de una mezcla complicada de emociones. Gratitud por su lealtad, pero una tristeza profunda porque nos reuníamos por una razón tan dolorosa. ¿Cuál es el plan, mamá?, preguntó Thomas, su expresión seria. A sus 24 años, se parecía tanto a Richard a esa edad que me dolía el corazón solo de mirarlo. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Richard. Aterrizó el vuelo. Estaré en casa en 1 hora. Tengo ganas de dejar todo esto atrás. Le mostré el mensaje a mis hijos y a Elise, la asociada de Catherine, quien había llegado con los papeles del divorcio. Rápidamente formulamos una estrategia. Los niños esperarían arriba, al menos al principio. Yo quería enfrentar a Richard sola primero, sin usar a los chicos como escudo. Una vez que se le entregaran los papeles, ellos se unirían a nosotros. A medida que se acercaba la hora señalada, llegó otro mensaje, pero no era de Richard. Era de Diana, enviando más fotos de sus vacaciones y un mensaje que me hizo hervir la sangre. Va a pasar a recoger más dinero en efectivo y sus palos de golf. No te humilles rogando. Es patético ver a una vieja suplicando. Le pasé el teléfono a Elise, quien documentó todo para el expediente del caso, pero el mensaje revelaba algo importante. Richard no venía a casa para reconciliarse. Venía a recoger objetos de valor antes de desaparecer de nuevo. Justo cuando esta realización me golpeó, el sonido de una llave en la puerta principal anunció la llegada de Richard. Respiré hondo, enderecé los hombros y me preparé para enfrentar al hombre que me había traicionado en todos los sentidos posibles. Entró con el andar confiado de quien cree tener todo el poder, la maleta aún en la mano tras su viaje. Su sonrisa vaciló apenas al verme sentada con calma en la mesa del comedor, con Elise a mi lado y una carpeta de documentos frente a nosotros. Jessica, ¿qué es esto? ¿Quién es esta persona? Había llegado el momento de la verdad, y por primera vez estaba lista. Ella es Elise Rodríguez, del despacho Wilson Family Law, dije, con una voz más firme de lo que había esperado. Está aquí en mi representación. La expresión de Richard pasó de la confusión a la furia. ¿Llamaste a una abogada? Jesús. Jessica, eso es completamente innecesario. Te dije que necesitábamos hablar. Sí, necesitamos hablar. Asentí. Sobre los $487,000 que transferiste de nuestras cuentas de jubilación, sobre la LLC que creaste en Wyoming, sobre tu novia Diana, quien ha sido tan amable de documentar tus gastos en redes sociales. El color desapareció del rostro de Richard. ¿Has estado espiándome? ¿Revisando mis asuntos financieros privados? No son tus asuntos financieros privados. Richard, son bienes matrimoniales que has estado robando sistemáticamente durante los últimos 8 meses. Elise deslizó la petición de divorcio por la mesa. Señor Weber, considérese notificado. Estos documentos incluyen una solicitud de emergencia para congelar todos los bienes matrimoniales restantes, la cual ya ha sido concedida por el tribunal. La compostura de Richard se resquebrajó. No puedes hacer esto. No tienes derecho. Tiene todo el derecho, dijo la voz de Olivia, mientras mis 3 hijos bajaban las escaleras. Al tribunal le parecieron especialmente interesantes las publicaciones de Diana Blackwell en redes sociales, añadió. Las que te muestran, gastando el dinero de la jubilación de mamá. Los ojos de Richard se movieron rápidamente entre los 4, como un animal acorralado calculando rutas de escape. Esto es ridículo. Un malentendido. El dinero es para oportunidades de inversión, completamente legítimas. Iba a sorprender a Jessica con... Por favor, no nos mientas más, lo interrumpió Thomas, con la voz cargada de emoción.
Hemos visto las fotos, los mensajes. Sabemos lo que has estado haciendo y con quién», añadió Zoe con amargura. El shock de Richard al ver a sus hijos se transformó rápidamente en furia. Se volvió hacia mí, señalándome con el dedo, de manera acusadora. «Has vuelto a mis propios hijos en mi contra. Esto es bajo, Jessica, incluso para ti. ¿Les contaste lo controladora que has sido? ¿Lo mucho que me has asfixiado todos estos años?» «Ahora podemos ver quién eres realmente, papá», dijo Olivia en voz baja. Mamá no tuvo que decirnos nada. El teléfono de Richard vibró. Echó un vistazo a la pantalla y supe instintivamente que era Diana, seguramente preguntando por qué todavía no había regresado con los objetos de valor que habían planeado llevarse. «Ahora lo entiendo todo», dije, levantándome de la silla. «No estás aquí para reconciliarte. Estás aquí para recoger más bienes antes de desaparecer con Diana. Tu mensaje decía que esperabas dejar todo esto atrás, pero te referías a escapar de las consecuencias, no a reparar nuestro matrimonio». Por un momento, Richard pareció genuinamente confundido. ¿Mi mensaje? Yo no... Se detuvo bruscamente. Algo hizo clic en su mente. Diana lo envió desde mi teléfono. Esa pequeña admisión, lo primero honesto que había dicho desde 1900 que llegó, quedó suspendida en el aire entre nosotros. «Necesitas irte», dije manteniendo la voz firme. «Tus tarjetas de crédito han sido congeladas. El tribunal ha ordenado que no retires ningún objeto personal de valor significativo de la casa. Puedes llevarte ropa y artículos de aseo. Todo lo demás se queda hasta que tengamos un inventario completo. Esta también es mi casa. No puedes simplemente...» «En realidad sí puede», intervino Elise. «La orden de emergencia le otorga a la señora Weber el uso exclusivo de la residencia conyugal hasta nuevas resoluciones del tribunal». Richard miró de rostro en rostro, buscando un aliado, y no encontró ninguno. Sus hombros se hundieron momentáneamente, antes de enderezarse de nuevo, con su expresión endurecida. «Muy bien. ¿Quieres pelea? La tendrás. Tengo acceso a los mejores abogados de Chicago. Cuando esto termine, tendrás suerte si te dejo los muebles». Mientras subía las escaleras a grandes zancadas para recoger sus pertenencias, Zoe empezó a llorar en silencio. Thomas pasó un brazo por sus hombros y Olivia se acercó a mi lado, apretando mi mano. «Está faroleando», susurró Elise. «Sus activos están congelados. Ahora mismo no puede pagar a los mejores abogados de Chicago». Asentí, pero la amenaza de Richard me había tocado un nervio sensible. Estaba desesperado y enfadado. Una combinación peligrosa. En mis años como asistente legal y por las experiencias de divorcio de amigas, sabía lo feo que podían volverse estas situaciones. Richard ya había demostrado que era capaz de robarme. ¿Qué más podría hacer para evitar las consecuencias? Esto era solo el comienzo de la batalla, y necesitaba estar preparada para lo que viniera después. 3 semanas más tarde, estaba sentada en la sala de conferencias de Catherine Wilson, rodeada del equipo que ella había reunido. John Patterson, el contador forense que había rastreado las maniobras financieras de Richard, Elise Rodríguez, quien se había convertido en mi contacto diario en el bufete, y Michael Grayson, un especialista en recuperación de activos ocultos. «Hemos localizado aproximadamente $320,000 de los fondos desaparecidos», explicó John, señalando su detallado informe financiero. La LLC registrada en Wyoming fue la clave. La mayor parte del dinero pasó por allí, hacia cuentas a nombre de Diana Blackwell. La buena noticia es que estas transferencias crean un rastro de papel muy claro de mala conducta financiera. Catherine asintió. El juez ha ordenado el congelamiento de esas cuentas. Tanto Richard como la señora Blackwell tienen prohibido acceder o transferir esos fondos hasta que finalicen los procedimientos de divorcio. ¿Y el resto del dinero?, pregunté. ¿Los otros $160,000? Hemos rastreado alrededor de $65,000 en gastos de vacaciones, compras de lujo y retiros en efectivo, respondió John. Los $95,000 restantes aún no se han localizado, pero tenemos pistas prometedoras. Michael intervino.
Richard programó una consulta con mi firma hace 6 meses, buscando estrategias para proteger sus activos. No llegó a contratarnos, pero el momento es revelador. Ya estaba planeando esto desde entonces. La puerta de la sala de conferencias se abrió y la asistente de Catherine entró. El señor Weber y su abogado han llegado para la conferencia. De conciliación. Catherine me dirigió una mirada tranquilizadora. ¿Estás lista, Jessica? Alicé mi falda y respiré hondo. Más que lista. Nos dirigimos a la sala de conferencias más grande, donde Richard se sentaba con su abogado, no el abogado de alto perfil que había amenazado con contratar, sino un asociado de nivel medio de un bufete decente. Richard lucía demacrado. La fachada de confianza se había derrumbado después de semanas de presión legal y financiera. Los términos del acuerdo que presentamos no eran negociables. Transparencia financiera completa, devolución de todos, los fondos malversados y un acuerdo de divorcio que reconociera su mala conducta. El abogado de Richard comenzó a objetar, pero Catherine deslizó tranquilamente una carpeta sobre la mesa. Antes de responder, le sugiero que revise estos documentos. Los recibimos esta mañana en nuestra oficina. Dentro de la carpeta había estados de cuenta bancarios, recibos de tarjetas de crédito y reservas de hoteles, un registro exhaustivo de la aventura y la mala conducta financiera de Richard, que se remontaba a más de un año. Lo más devastador eran las copias impresas de mensajes de texto entre Richard y Diana, donde discutían explícitamente su plan para vaciar las cuentas de jubilación y desaparecer. Diana proporcionó estos documentos de manera voluntaria, explicó Catherine, cuando descubrió que las cuentas habían sido congeladas y que podría enfrentar cargos criminales. ¿Cargos por aceptar fondos obtenidos de manera fraudulenta, sabiéndolo? Decidió que cooperar era lo mejor para ella. El rostro de Richard se retorció con furia y traición. Esa manipuladora. Le aconsejaría que evite ese tipo de calificaciones, señor Weber, interrumpió Catherine con calma, especialmente considerando el contenido de sus mensajes respecto a su esposa. El abogado de Richard, tras revisar los documentos, solicitó un momento para hablar en privado con su cliente. Su conversación en susurros se tornó acalorada. Richard gesticulaba, con rabia mientras su abogado negaba con la cabeza una y otra vez. Finalmente, se volvieron hacia nosotros. Necesitaremos tiempo para revisar todo este material a fondo, comenzó el abogado. La audiencia es en 3 días, les recordó Catherine. Estas condiciones representan su mejor opción, señor Weber. El juez Reynolds tiene una intolerancia bien documentada hacia la mala conducta financiera en casos de divorcio. Los hombros de Richard se hundieron en señal de derrota. Está bien. Firmaré. Mientras los abogados finalizaban los detalles, observé al hombre con el que había compartido casi 3 décadas de mi vida. No sentía satisfacción alguna por su caída, solo una profunda tristeza por lo que habíamos perdido, y un silencioso alivio de haber encontrado la fuerza para defenderme. Afuera, en la oficina de Catherine, mis hijos esperaban para llevarme a casa. Nuestra familia había cambiado para siempre, pero no se había roto. En medio de la traición, había descubierto mi propia resiliencia y el apoyo incondicional de las 3 personas que más importaban en mi vida. ¿Se acabó?, preguntó Olivia cuando me acerqué. Este capítulo sí, respondí, enlazando mi brazo con el de mi hija. Pero estoy lista para comenzar el siguiente. Richard había esperado que le suplicara perdón cuando regresara. En cambio, aprendió que, a veces, la persona que subestimas es precisamente la que deberías haber temido desde el principio. 1 año después, me encontraba de pie en la entrada de mi nuevo condominio frente al lago, observando cómo los mudanceros colocaban los últimos muebles. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista espectacular del lago Michigan, un recordatorio diario de mi nuevo comienzo. El divorcio se había finalizado 6 meses atrás. Con la guía experta de Catherine, habíamos recuperado casi todos los fondos desaparecidos, y el acuerdo había sido más que justo. La mala conducta financiera de Richard había jugado en su contra en el tribunal.
resultando en una división de bienes que me favoreció significativamente. Diana había desaparecido de la vida de Richard tan rápido como había llegado, en cuanto el dinero dejó de fluir. La última vez que supe de él, Richard había aceptado un puesto en una firma más pequeña en Seattle, comenzando de nuevo a los 54 años, con un estilo de vida significativamente reducido y una reputación hecha pedazos. Mi teléfono sonó con una notificación. Era un mensaje grupal de mis hijos con una cuenta regresiva. 3 días para la graduación de mamá. Después de décadas fuera del mundo laboral, había regresado a la escuela para terminar mi licenciatura en Derecho. Catherine me había ofrecido un puesto en su firma como asistente legal mientras estudiaba, guiándome en el proceso. En 3 días, a los 53 años, finalmente caminaría por el escenario y completaría el camino que había comenzado en mis 20s. Olivia volaría desde su residencia médica en Oregón. Thomas había tomado unos días libres de su trabajo, como ingeniero en Colorado. Zoe, ahora en la escuela de posgrado en Michigan, había estado conduciendo cada semana para ayudarme a estudiar para el examen de abogacía. Pasé la mano sobre la encimera de mármol de mi isla de cocina. Mi cocina, en mi hogar, comprado con el acuerdo de divorcio y el bono de firma del bufete de abogados que ya me había ofrecido un puesto en su división de derecho de familia. La traición que casi me destruye se había convertido, en cambio, en el catalizador para reconstruir una vida auténticamente mía. Había perdido un esposo, pero había recuperado algo mucho más valioso: a mí misma, mis sueños, mi seguridad financiera, mi futuro. Y eso, comprendí mientras miraba el horizonte azul e infinito del lago, era el activo más valioso de todos.